¿cómo están? Bueno, estoy aquí para compartir con ustedes aquello que ustedes ya saben que se celebraba el día 28 de enero. Es una fiesta que internacionalmente se conmemora. Ante todo, mi nombre es Eneo, Evencio Engema Esono Okombo. Vengo aquí para hablarles, valga la redundancia, sobre Tomás de Aquino. Vamos a escuchar cómo fue su vida, qué hizo, sus obras y cómo llegó a ser santo. Tomás de Aquino nace en 1225 y se fallece en 1274. Nace así en una localidad que se llama Roccasecca, que está cerca de Nápoles, esto en Sicilia, Italia. Su padre se llamaba Landolfo, su madre se llamaba Teodora. Eran condes de Aquino, de ahí Tomás de Aquino, de ahí Landolfo de Aquino y Teodora de Aquino. Eran ascendientes germánicos y eran familiares del emperador Federico II. Tomás de Aquino era el hijo más menor de 10 de una familia noble. ¿Usted puede sentarse? ¿Sí? Ya presentarse. Tomás de Aquino, pues un día, un santo ermitaño es una persona que se dedica a su vida en lo que es la predicación, el enseñar a los demás a alcanzar la verdad y llegar a enseñarla a otros. Ese santo ermitaño dijo a la madre de Tomás, que es Teodora de Aquino, que Tomás entraría en la orden de los predicadores, es decir, Tomás sería un fraile mendicano, una persona que asume que su vida estará basada en lo que es la predicación, que su vida estará sumisa en la pobreza, de una forma humilde estamos hablando. La familia de Tomás era rica. Hablamos en sentido político y en sentido económico. Como ese santo ermitaño dijo eso a su madre, le determinó a su vez que a pesar de todo esto, Tomás sería el más santo y el más sabio. Pero sus padres no necesitaban eso de él. Sus padres querían que Tomás estudiara una carrera que esté acorde a la nobleza familiar, a la esencia familiar. ¿Qué curso es este? Ok, pues os pertenece la historia. Sus padres querían que Tomás estudie una carrera que esté ligada a la esencia familiar y que a su vez Tomás superara al abad. El abad es la figura más importante de un monasterio o de un convento. Pero a los 5 años sus padres le enviaron en el monasterio de Monte Cassino, donde Tomás inició sus primeros estudios, mostrándose así interés por su gran inteligencia y por su mente curiosa. Tras 10 años, Tomás se topó con lo que es la política, cuando el emperador Federico II echó a los monjes en el Monte Cassino o en el monasterio de Monte Cassino, que estaban enseñando a los de Santo Tomás y los demás compañeros en esa escuela, en este monasterio. Entendiendo esto, se sobreentiende que se corrompió lo que es la carrera estudiantil de Tomás. En ese sentido, sus padres le trasladaron en la Universidad de Nápoles, donde Tomás comenzó a estudiar lo que es la filosofía, estudió la fe y la razón. Y lo más importante que le conmovió con respecto a la espiritualidad fue que Tomás conoció al orden de los predicadores. Tomás conoció a los dominicos. En esa universidad de Nápoles estaban enseñando los dominicos y los franciscanos. Tomás quería ser un dominico, quería basar su vida en la predicación. Le conmovía, le fascinaba, quería enfatizarse en ello. Tiempo después se muere el padre de Tomás, Landolfo de Aquino. Tomás interpretó la vida de su padre, quiero decir, la muerte de su padre, como una señal divina. Tiempo después se ordenó a Tomás de Aquino como un dominico. Cuando la familia de Tomás se enteró de eso, sus hermanos le raptaron. Sus hermanos le encerraron en el castillo familiar.
en una torre familiar, con el fin de que éste cambiara de opinión del dominico que ya es, porque no querían que sea una persona simple, querían que siga la esencia familiar, que es rica. Pero Tomás quería servir a los demás, quería enseñar. Muy bien. Entonces, Santo Tomás de Aquino no cambió de idea. Hasta un día su madre envió una mujer bellísima, con el fin de que vayara a deleitar, conmover, persuadir, convencer a Tomás para que cambiara de opinión. Pero Tomás se mantuvo intacto. Tiempo después, Tomás, tras la vida de su madre, le ayudó a escapar de la prisión, de ese castillo donde estaba, para salvaguardar la imagen de la esencia familiar que es culta, que es noble. Tomás salió así de las tierras familiares y se fue a París. Tomás comenzó sus estudios en la Universidad de París. Los demás, sus compañeros, los demás estudiantes le llamaban el buey mudo. El buey mudo era una caracterización que se denotaba a su personalidad. La personalidad es aquello que le hace único a una persona, lo que hace que seamos lo que somos, lo característico de algo. Tomás le caracterizaban así como el buey mudo porque él era erudito y se meditaba siempre en silencio. No hablaba porque se tiene que hablar, hablaba cuando es necesario. Y cada vez que hablaba era impresionante, era enigmático. ¿Sí? Tomás no era una persona que generaba pugna, no era una persona que generaba velo. Tomás era una persona sabia, actuaba con prudencia. Entonces, Tomás de Aquino siguió así, obrando de manera correcta, estudiando filosofía, estudiando la fe y la razón, siendo la persona quien quiere ser. 3 años después, Tomás pudo ser profesor en la misma universidad. Sus clases eran las más concurrentes. En sus clases había más estudiantes y un día el Papa le pidió para que escribiera una obra. Tomás escribió bastantes obras. De entre las más importantes tenemos 2. La primera es la Suma contra Gentiles, donde Tomás escribe los dogmas de la iglesia y el conjunto de enseñanzas que se tiene que dar en ella. Y asimismo también Tomás escribió un conjunto de enseñanzas que le ayudaran a cualquier persona con independencia de credo. La obra más importante de Tomás es la Suma Teológica, donde Tomás viene a escribir sobre la correlación de la ciencia con la religión, es decir, la fe y la razón. Tomás dice que la fe y la razón son 2 fuentes de conocimiento distintos. Son 2 órdenes, 2 mundos, uno natural, otro sobrenatural. La fe es una fuente sobrenatural y la razón es una fuente natural. Dice Tomás que la fuente sobrenatural, la fe, no viene a destruir a la fuente natural, a la razón. Como dijo San Agustín de Hipona, ambos tienen un punto intrínseco, tienen una complementariedad. Se correlacionan con el fin de que el hombre alcance una verdad sólida y definitiva. Entonces, Tomás también habla de la relación entre la fe y la razón. Tomás dice que la fe y la razón se relacionan, en donde la razón ayuda a la fe como norma de procedimiento de conceptos científicos. Es decir, que la razón te permite tener un proceso lógico y metodológico del conjunto de conocimientos que tienes que tener para poder definir de manera correcta lo que es la verdad sobre las cosas, poder hacer ciencia, alcanzar el Newton a Sandra. Entonces, la fe le ayuda a la razón en ese sentido para iluminar, para que mientras utilice la razón actúe de manera correcta, sea lúcido, coherente y pertinente de tus acciones. Entonces, Tomás, en la misma obra de la Suma Teológica que escribió durante 10 años, Tomás habla de la demostración de la existencia de Dios. Cuando Tomás viene a hablar de la demostración de la existencia de Dios, recordamos lo que dijo San Agustín de Hipona. San Agustín dijo que Dios es un ser simple. No es necesario demostrar la existencia de Dios, porque todo el mundo ya se ha dado cuenta de la grandeza de Dios. Todo lo que podemos ver no ha sido obra creada por ningún hombre.
De ahí Tomás viene a decir, si efectivamente Dios es tan grande y todo el mundo se ha dado cuenta de estas obras que ningún hombre ha podido relacionar o accionar, entonces lo más normal es que demostremos su existencia, porque Dios no es simple. Entonces él formuló 5 vías o 5 argumentos para demostrar su existencia. El primer argumento, la primera vía es la vía del movimiento, el argumento del movimiento, donde Tomás dice que solo son movibles las cosas por un motor inmóvil, por una fuerza motriz. La filosofía de Tomás está más influenciada por la filosofía de Aristóteles. A pesar de que la filosofía de Aristóteles era tangente a la de su maestro Platón, la filosofía de Aristóteles viene a tener impacto en la filosofía de Tomás. De hecho, cuando estudiamos, solemos tener más relación entre Tomás y Aristóteles y San Agustín y Platón. Entonces, en el segundo argumento, Tomás dice que la segunda vía es la vía de la causa eficiente. Cuando estudiamos a Aristóteles tenemos la tercera causa. Tenemos 4 tipos de causas. La primera es la causa material, la segunda es la causa normal, la tercera es la causa eficiente. En el segundo argumento de Tomás recoge este tercer argumento de Aristóteles y la determina como su segundo argumento, que es la causa eficiente. La causa eficiente viene a ser esta, que puede generar movimiento en los seres sin necesidad de moverse. ¿Y quién permite este cambio? Este proceso, a Dios. Dios en filosofía se llama motor inmóvil, esencias inmateriales supremas, acto puro o puro acto. La tercera vía o el tercer argumento es la contingencia de los seres. Los 2 primeros argumentos son entresacados de Aristóteles. Este tercer argumento, que es la vía de la contingencia de los seres, Tomás la determina como su propio argumento. Tomás dice que los seres naturales somos los más contingentes. Algo es contingente cuando puede vivir un tiempo y no vivir en el otro. De ahí el profe Neo suele decir no vivo. Porque cuando digo que no vivo, sobreentiendo que todo aquello que vive es aquello que su esencia, lo que es, que nunca cambia, siempre existe. Y lo que es, que nunca cambia y que siempre existe, es Dios. Porque Dios es el único que es eterno. Y como nuestra esencia, nuestra forma de ser, no siempre existe, no es eterna, luego hay una contangibilidad. Es decir, una desigualdad entre la esencia y la existencia. Luego somos contingentes. Vivimos un tiempo y no vivimos en el otro. El cuarto argumento son los grados de perfección o la cuarta vía. Dice Tomás de Aquino que todos los seres, todos los elementos naturales han sido creados por una misma luz y por un mismo creador. De tal modo que hasta cuando seamos diferentes, todos tenemos los mismos grados de perfección. Nuestros grados de perfección son relativos solo con nuestro ser supremo, con nuestra esencia suprema, ¿sí? Que es el acto puro. La quinta vía es el orden del universo. El orden del universo determina, Tomás de Aquino, que todos los seres creados han sido sacados de la nada por un fin. Como dijo Aristóteles, que es, como dije, el filósofo más influyente de la filosofía de Tomás, en este argumento se dice que todos los seres naturales tienen una tendencia teleológica. Algo es teleológico cuando tiende a alcanzar su fin. ¿Cuál es el fin último de los seres naturales? Si se trata de las plantas, sería alcanzar la madurez. Si se trata de las personas, es alcanzar la felicidad, porque aquí estamos hablando de un cambio accidental, donde la esencia, la sustancia se mantiene con existencia. Y mientras vivimos, nuestra tendencia finalista, teleológica, el fin último, es alcanzar la felicidad. Ahora bien, tras escuchar estas enigmáticas obras analíticas sobre la fe y la razón, pues se cuenta que Dios le apareció, Cristo le apareció a Tomás y le preguntó lo que quería. Y Tomás le dijo: no quiero nada, Señor, solo le quiero a ti. Fijaos, en ese sentido, tras la contemplación, el encuentro de Tomás con Cristo, decidió no volver a escribir nada. La gente le preguntaba: ¿por qué usted no sigue escribiendo? Y les contó lo que acaba de vivir. Ahora bien, y además Tomás decía que todo lo que había escrito
tras la vivencia del encuentro con Dios, le parece paja, le parece simple. Y así determinó no escribir más nada. Más tarde, el Papa le invitó a un concilio en Lyon. Mientras estaba en el camino, se puso muy grave. La gente que le acompañaba le llevaron en la abadía de la Fossa Nova de Italia, una casa religiosa, donde antes de los 50 años, hablamos de los 49, 1274, el alma de Tomás, tras recibir los últimos sacramentos, se separó del cuerpo. Así se muere Tomás. Tomás dejó muchísimas obras, dejó un gran legado, tanto para la filosofía como para el cristianismo. Una muerte triste, se nos va un gran héroe. Tomás, pues, prestó el mejor servicio de ayudar a sus hermanos, a servirles, en corregirles el error, enseñarles la verdad y que la contemplen con el fin de que puedan enseñarles la verdad a otros. Quizás este buen mundo, esta forma de ser de Tomás, de hablar cuando es necesario y no hablar lo que se tiene que hablar, se dice, el ignorante afirma y el sabio duda. Así que añoramos que este buen mundo, ese rugido, esa forma de ser de Tomás, esa personalidad resuene en cada uno de ustedes. Así, pues, tras escuchar la enigmática filosofía de Tomás, pasados tantos años, el 18 de julio de 1323, el Papa Duodécimo II le consagró santo tras sus obras y su vida bellísima que practicó. Después de tantos años de más, el 11 de enero de 1567, el Papa Pío V le canonizó como doctor de la Iglesia Católica y patrón de los estudiantes. Ha sido todo. Muchas gracias.